para que Él nos llene. Aunque nuestro pastor ahorita se encuentra, ¿verdad?, visitando algunas familias junto con nuestro copastor, y gracias al Señor, hermanos, que se encuentran ustedes aquí. A lo mejor puede ser que más adelante, si algún anuncio más, pueden llamar con el pastor o nuestra hermana Ceci, ¿verdad? También. Gloria a Dios. Y así, hermanos, vamos a continuar con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Esto, hermanos, me tocó a mí traer este mensaje. Para mí es una bendición de poder compartir con ustedes este mensaje. Nos vamos a ir sobre Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Gloria a Dios. Juan capítulo 14, vamos a estar viendo las escrituras allí, hermanos, sobre Juan capítulo 14, en el versículo 1 al 3. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Dios bendiga a nuestro pastor y Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que andan fuera, ¿verdad? Y hermanos, vamos a seguir orando por ellos y vamos a seguir orando también por nuestros hermanos que no vinieron. A nuestro hermano Ojera también, que Dios lo bendiga de una manera especial, y a cada uno de los que andan afuera, nuestros hermanos, ¿verdad? Aunque es un privilegio, hermanos, estar, siempre les he dicho yo a mi familia, el día que uno no viene a la iglesia, no vinimos a adorar al Señor, no levantamos nuestras manos, no glorificamos su nombre. Y aquí, hermanos, unidos en una asamblea, podemos nosotros adorar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano del bajo también, hermano. Que Dios lo siga también, hermano, dándole ese uso, hermano, ese bajo, y al hermano de la batería también. Y a cada uno, hermanos, qué lindo. Dice que cuando se compone toda la orquesta, todos los músicos, se escucha bien bonito. Qué hermoso, uno se goza. Por eso, de verdad. Hermanos, vamos a continuar leyendo la palabra del Señor. Y dice sí su palabra de esta manera. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oremos, hermano, esta hermosa tarde. Padre mío, te alabo y te glorifico y te exalto, Señor, porque tú eres grande. Yo te ruego, Dios mío, en esta hora que bendigas a cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Señor, y nuestros hermanos también que nos ven a través de las redes sociales, Padre. Señor, bendíceles sus vidas en esta hora, Señor. Hoy nos unimos, Señor, en oración para glorificar y exaltar tu nombre, Padre. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida en esta noche, en esta hora. Que tú hables lo que nosotros necesitamos, Señor, de parte de ti, Señor. Revélanos, Señor, tu palabra y enséñanos, Señor, que queremos escuchar tu voz. Señor, usa mis labios, Señor Jesús. Que seas tú, Padre, que das el mensaje, Señor, y habla a nuestras vidas, Padre. Y reprendemos, Señor, todo aquello que se levante, Señor, en contra tuya y en contra de tu iglesia. Padre, que tu Espíritu Santo tome el control absoluto. Señor, dame este lugar donde estoy parado, Señor, predicando tu palabra, Señor. Y que el enemigo sea reprendido en el nombre de Jesús. Y que tu palabra pueda entrar al corazón libremente, Señor, en cada uno, Señor, de nuestros hermanos. Háblanos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Y la gloria es para ti, Señor, todo lo que hagamos.
en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar sus asientos, no olvidando de glorificar el nombre del Señor en sus corazones. Una de las cosas que estuve yo meditando en la palabra del Señor, hermanos, y buscaba yo qué mensaje nosotros podemos traer a su pueblo. Yo por tema le puse el mensaje de en esta noche, las promesas de su regreso. Este es un mensaje que el Señor, hermanos, nos va a estar hoy hablándonos. Que hemos perdido la cordura, no digo yo nosotros, sino la mayoría de las iglesias cristianas en el mundo entero. He visto cómo las iglesias se han estado apagando. Y entonces, hermanos, podemos ver nosotros ahí en la Escritura, en la palabra del Señor, uno de los puntos claves que voy a estar desarrollando, la Escritura, la palabra de Dios. Esta palabra fue hablada Dios a través de su Espíritu Santo para nosotros, los creyentes, los cristianos, los hijos, los redimidos que estamos aquí, para no tomar, hermanos, en vano esa Escritura, sino siempre ser como judíos, ser ortodoxos, que ellos, hermanos, aman la Escritura, la Torá, la respetan y tienen mucho cuidado con las Escrituras. Entonces, yo escudriñando aquí la Escritura, la Biblia nos habla sobre la venida del Mesías. Uno de los temas que yo puse, hermano, tengo que darles de un principio para poder entender la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo tengo que irme, hermanos, remontarme al Antiguo Testamento, que verdaderamente la promesa de Dios que nos habló a nosotros. Por eso la Biblia habla sobre la venida del Mesías. Por primera vez se nos revela que debía de cumplirse una profecía que Dios, hermanos, dio a aquella primera humanidad que estuvo. Si usted se da cuenta, la primer profecía que quería cumplirse fue Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí, hermanos, si nosotros podemos ver allí esa profecía grande, hermanos, y que es muy importante para el creyente que se dé cuenta cómo es que la Biblia nos habla y nos enseña allí donde nos dice en Génesis capítulo 3 en el versículo 15, y dice su palabra: y pondré enemistad entre a ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le vas a herir en el calcañal. Aquí, hermanos, fue la primer promesa que Dios hizo al hombre, a la humanidad. Aquí, hermanos, dio esa promesa porque cuando el enemigo se acercó a Eva, hermanos, podemos ver que la confundió, la engañó. Pero Dios, hermanos, cuando mira las cosas que Satanás hace, lo que Satanás destruye, Dios vuelve a redimir esto. Pues desde allí comenzó la maldición y el odio. Mutuamente la maldad, hermanos, se extendió sobre toda la humanidad. Uno dice: ¿por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanta maldición hoy en estos tiempos? ¿Por qué hay tanta maldad? Es algo, hermano, muy extremadamente que hoy se está viendo la maldad, hermanos. En los tiempos antiguos aún todavía se detenían no mirarse, pero ahora por medio de las redes sociales y todo, mira, podemos ver toda clase de maldad que hay en el mundo, y podemos mirar, hermano, cómo se mueve la maldad.
en muchos lugares no cristianos y en muchos lugares también que son decir iglesias cristianas también. Muchos hombres que dicen llamarse sacerdotes, ministros. La maldad ha entrado al corazón de aquellos hombres y han destrozado, hermanos, grandes multitudes de gentes creyentes. Por eso, hermanos, el Señor tenía que redimir de una manera. En una de las cosas que el Dios del cielo descendía de la mujer hablando, hermanos, podemos ver que al momento que estaba hablando, en esta manera Dios iba a derrotar a Satanás. La maldición, por eso, como les acabo de mencionar, fue extendida. Y creía Satanás que iba a hecho un triunfo de esa manera, al haber engañado a la mujer. Y esto, hermanos, me imagino que llenó el corazón del enemigo. Lo que Dios creó, lo que Dios formó, lo que Dios hizo. Ahora, lo he destruido. De esa manera se gloriaba quizás el enemigo de haber, hermanos, lo que Dios iba a formar, lo que Dios iba creado, Satanás lo iba destruido. Al momento que el enemigo destruyó, hermanos, la mujer y el hombre, tomó el poder en el mundo completo, la autoridad sobre la voluntad del hombre y de la mujer. Ya no tenían, hermanos, ellos mismos esa voluntad, sino que el pecado se va enseñoreado adentro del corazón de la persona, del hombre. Qué triste, hermanos, podemos ver cuando se domina esto, una dominación satánica, hermanos, que entró adentro del corazón del ser humano, y por eso vino la maldad mutuamente, hermanos, exteriormente, y de ahí todas las generaciones estarían llenas de maldad, llenas de enemistad. Pero Génesis capítulo 3, versículo 20, la escritura aún nos llama. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todas las vivientes. Esto es lo que yo le estuve diciendo ahorita, de que Adán, hermano, y Eva fueron los primeros padres, pero Dios tenía un plan que Él iba a hacer con su hijo. En Isaías anuncia la venida del Mesías. Y esto es lo que estamos ahorita viendo, hermanos, que Dios siempre cumple su promesa. Dios siempre cumple su promesa. Pero Dios, el Padre, tenía un plan que enviaría a su Hijo. El profeta Isaías anuncia la venida del Mesías aproximadamente alrededor de 700 o 750 antes del nacimiento de Cristo. Y nosotros podemos ver, hermanos, cómo Dios va paso a paso dirigiéndose la voluntad de Él, llevando a cabo, hermano, lo que Dios iba prometido. Por eso al profeta Isaías le da, hermanos, esa profecía que le enseñara al pueblo que iba a venir, hermanos, algún día el Salvador, Jesucristo. Pero Dios, hermanos, tenía ese hermoso plan. En Isaías dice la escritura también, hermanos: por lo tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Fíjese nomás aquí, este hombre, cómo es que está dando esta señal al pueblo. Estoy hablando de 750 años atrás, antes que Jesucristo viniera. Emmanuel, esta palabra, hermanos, Dios con nosotros, consuelo de Dios. Esto es lo que significa. Lo que significa Dios con nosotros, Emmanuel. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su nombre se llamará admirable. Y esta palabra llamada admirable, esto me llama la atención, que
hermanos, llamaría la atención a la gente cuando Él llegara. Y cuando Cristo nació en el pesebre, dice que llamó la atención a la humanidad. Y fíjese nomás cómo es que Dios permite que se llame admirable. Es como si alguien a usted le dijera un hombre que le llamara la atención para que se diera cuenta. Y muchos le iban a tomar, hermanos, ponerle cuidado. Porque le está, hermanos, llamando la atención. Es admirable, está poniéndose encima de los demás. Y esto, hermano, podemos dirigirnos. Y no solamente es admirable, sino es consejero. Alguien que necesita, hermanos, que los lleve, hermanos, tomar las riendas de sus pensamientos para que pueda poder la persona, hermanos, seguir adelante sobre lo que Dios quiere que el hombre sea guiado o dirigido, o sea un sucesor, consejero, Dios fuerte. Eso significa este Dios fuerte, hermanos, que no hay nada y no hay nadie como Él. No es un Dios ilimitado, es un Dios todopoderoso, un Dios grande, el cual se iba a presentar sobre la humanidad en los tiempos. Estamos hablando 2000 años. Póngame toda la atención porque, hermanos, le estoy dando los pasos a donde lo estoy llevando. Por eso le dije, la promesa de su regreso. Lo estoy llevando desde donde comenzó Jesucristo. Cómo llegó hacia los profetas. Cómo fue, hermanos, admirado. Cómo se les llamó Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Cómo Él, hermanos, le nombraron consejero, Dios fuerte. Pero también se llama Padre Eterno. Cuando dice Padre Eterno, está hablando de la unidad del Hijo y el Padre. Esto significa que el Hijo es igual al Padre en su humanidad, hermanos. Gracias. Entonces esto me hace ver a mí que Dios mismo se ha mostrado mirando la plenitud misma del Padre, en la manifestación adentro del Hijo, en la carne de Jesucristo. En esto me hace ver a mí, hermanos, que Dios estaba mostrándole, hermanos, lo que Él iba a hacer después. En Isaías capítulo 53 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ya la gente en esos tiempos ya no le pone toda la atención lo que habla en ese texto. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y nosotros mismos sentimos que nos consagramos, hermanos, cuando vinimos a una iglesia. Pero la consagración es entre usted y Dios, entre su vida, entre usted mismo. ¿Cómo está delante de Dios? Por ahí una ocasión le dicen: ¿sirves a Dios o sirves en la obra de Dios? ¿Cuáles de las dos diferencias estaba la persona? ¿Sirviendo a Dios o estaba nomás en la obra de Dios? Hermanos, es muy importante darnos cuenta nosotros en esos aspectos, porque a veces estamos nomás en la obra, pero no servimos a Dios. Creemos que servimos a Dios, pero no estamos sirviendo a Dios, sino que estamos más involucrados en la obra que estar buscando la presencia misma de Dios. Y Dios quiere, hermano, que busquemos más de su presencia, pero también no dejemos a un lado la obra de Dios. Todo debe ir, hermanos, en sí, en conjunto, unido, trabajando en la misma obra de Dios. Por esa razón será herido. La Escritura dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo le preguntaba al Señor: Señor, si la salvación es importante, ¿por qué no hay sanidades a veces, Señor? ¿Por qué hay mucho pueblo tuyo, Señor, que se mantiene enfermo? ¿Por qué razón, Jesús? Eso es lo que yo le preguntaba al Señor: si es importante la salvación, si es importante el don de lenguas,
Entonces, si ese don de lenguas que tú das, Señor, entonces también das no solamente ese don de lenguas, sino también das salvación y también das sanidad. Don de sanidad a las personas. Hermanos, todo depende sobre la persona. ¿Cómo está el vaso? Para que Dios lo use. ¿Cómo está el vaso? Para que Dios, hermanos, se glorifique en él. El profeta Jeremías anuncia la venida del Mesías también. Aproximadamente alrededor, fíjese cómo va bajando. 600 o 620 años alrededor. Va bajando, pero van los profetas hablando todavía. Están, hermanos, hablándole al pueblo que no se duerman, que no pierdan la esperanza que iba a venir el Mesías sobre la tierra. Porque, hermanos, el tiempo pasa, va pasando. Cuando Génesis capítulo 3, versículo 15, son 4000 años de allí. La primera, hermanos, profecía. Pero ya después, hermanos, ya después cuando está Isaías, son alrededor de 750 años. Bajó. Jeremías, hermanos, estuvo predicando y, hermanos, también estuvo dando este mensaje alrededor de 650 años. Dice así, he aquí, vienen días dice así su palabra. He aquí, vienen días de Jehová, que levantará a David de nuevo, justo, reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio, justicia en la tierra, refiriéndose a Cristo, refiriéndose al Hijo de Dios. Y serán salvos Judá, Israel habitará confiado, y será su nombre, cual llamará Jehová, justicia nuestra. ¿Cómo vivía el pueblo de Israel antes? Tenía las escrituras, tenía los libros pentateucos, tenía, hermanos, todas esas clases que podían guiarse, pero no estaban sirviendo a Dios. Por esa razón, yo me pongo a meditar y a pensar por qué los cristianos en esos tiempos se están alejando. Se están olvidando de la palabra. La escritura me habla también, hermanos, sobre un pasaje de una promesa del nacimiento de Jesús. Aquí ya, hermanos, vamos a hablar cuando llegó Cristo y su victoria sobre Satanás, sobre la descendencia de la mujer. Al nacer Cristo, si usted se da cuenta, ahí en Mateo capítulo 1, versículo 25, María, la mujer, hermanos, pues fíjese nomás cómo Dios redime. Quiero que ponga la atención como esto, cómo Dios redime esto. Si Satanás, la primera mujer, le engañó, le hizo lo que quiso, perdió la santidad, fue echados. Pero aquí Dios usa esta otra mujer llamada María, que no tuviera, hermanos, que fuera virgen y fuera justa. Y de esa manera Dios, hermanos, nace Jesucristo en ella. Pero fíjese nomás, si ella no tenía descendencia, porque solo el hombre da descendencia, ¿cómo es que ella iba a tener descendencia ahora? De allí en adelante, de que nació Cristo, viene la descendencia de todo el pueblo cristiano. De allí, hermanos, Dios mismo, aquello que Satanás destruyó, Dios redimió eso. Dios trajo nuevamente aquella nueva vida sobre aquella mujer que el enemigo, hermano, pensaba que iba destruido. Por eso es que hay tantas mujeres, hermanos, que son sabias. Mucha mujer, hermano, que Dios usa en la obra. Mucha mujer que está dispuesta a trabajar en la obra de Cristo. Porque cuando Satanás quería destruirla, Cristo la levantó para que naciera, hermanos. Dios mismo la levantó para que naciera el Hijo de Dios a través de una mujer. Qué lindo, qué precioso que Dios usó, hermanos, ese vaso especial para traernos la salvación
Es para mí, hermano, es algo especial, porque en aquel tiempo, Mateo, hermanos, 1:25, pero la conoció hasta que dio luz su hijo. Está hablando de José, su primogénito. Porque Jesús, hermano, en Gálatas dice la Escritura, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, de la ley del Antiguo Testamento. Esto es algo similar que las Escrituras nos habla cuando habla del principio, cuando Jesús habla. Isaías, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, el cual es Dios con nosotros. Y ya estaba Dios allí en forma humana, pero estaba Dios mismo allí. Y si usted se da cuenta, nadie lo quería. No lo apreciaban los judíos, no lo apreciaban aquellos hombres religiosos, no lo apreciaban. La promesa de su regreso del Señor, que Él mismo lo prometió. Hay mucha gente escéptica que dice, no, ya no, Cristo viene. Han pasado 2000 años y ya no, hermanos, regresó el Señor. Pero el Señor dice de esta manera, Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Primero, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús le dice de esa manera a aquellos hombres que estaban con ellos, la casa de mi Padre y muchas moradas hay. Si así os fuera, yo lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez. Esa palabra vendré, ponga atención allí donde dice esa palabra, vendré. Y os tomaré a sí mismo, para que cuando yo estoy, vosotros también estéis allí. Ahora, hermanos, es una promesa de Dios que le da a cada uno de nosotros. El Señor describe cómo será su segunda venida. Mateo 24:30, entonces aparecerá señal del Hijo del Hombre. Estamos viendo esto, pero ya, hermanos, es cuando Cristo venga. Cuando Él venga, no estoy hablando del rapto, no estoy hablando de eso, es ya cuando Cristo descienda hacia la tierra. Dice, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aún en la final de las Escrituras nos hablan, hermanos, en que nos habla en Apocalipsis 22:20 sobre la venida de Cristo. Pero lo que yo quiero, hermanos, es esa promesa que Dios prometió a cada uno de nosotros. No pierdamos el sentido, hermanos. El apóstol Pablo muchas veces lo habló y les enseñó hablando que no pierdan ese sentido. Porque muchos de los cristianos dicen, bueno, si Él prometió en el año 70, cuando Cristo, hermanos, ya se iba ido, cuando lo vieron, hermanos, que se fue, hermanos, aún había 500 hombres o 500 discípulos. Dice la Escritura que lo vieron subir en una nube. Y aquí los ángeles le dijeron, así como ves ir al Hijo de Dios, así volverá de esa manera. Pero dicen, ya pasaron 2000 años. La misma promesa que Él dijo, así volverá, la seguimos esperando. Pablo les hablaba a los corintios, diciéndole, no pierdan la confianza, porque Él mismo ha prometido. Y sabemos nosotros, como Dios, hermano, promete Él lo cumple. Había en una ocasión un hombre judío en la antigüedad
que entró, hermanos, a un restaurante a comer. Le decían en ese tiempo el maestro o amo, le decían a él. Se sentaba en la mesa para que le sirvieran a él. Cuando se sentó él allí, llegó, hermanos, aquel que servía la comida y le puso ahí el alimento. Y empezó a comer y a comer el hombre. Cuando terminó de comer la persona o este hombre, estaban esperando una respuesta de él. Porque cuando él usaba ese paño para limpiarse, ¿verdad?, la boca, tenía un significado muy importante esto. Que cuando él, hermanos, terminaba de comer, se limpiaba la boca. Pero aquí va el punto clave. Cuando agarraba la toalla, si él, hermanos, la agarraba y la volvía, hermanos, y la tiraba sobre la mesa, eso significaba que ya no iba a regresar. Eso, ya no iba a volver. Pero lo contrario de esto, si el amo doblaba la toallita, bien dobladita, entonces allí, hermano, puede dar a entender que él iba a volver nuevamente a ese lugar que todavía no iba terminado todavía de esto. Y eso, hermanos, es lo que yo quiero transmitirles, que aún todavía en Juan, en el capítulo 20, en el versículo 6, dice la escritura: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar, hermano, aparte. Jesús, hermanos, podemos ver este punto tan importante. Cuando Cristo resucitó, agarró la toalla o el lienzo, dice que la tomó y la dobló, hermanos, y la puso en la cabecera, señal que todavía Jesucristo no iba terminado su obra. Por eso le puse yo por tema la promesa de su venida, porque aún no ha terminado su obra. Cristo, hermanos, va a regresar de una manera, hermanos, a la manera de Dios, no a la manera del hombre, no al tiempo del hombre, sino al tiempo de Dios. Por esa razón yo quise traerle este mensaje a usted, que si Él prometió que iba a regresar, entonces nosotros debemos prepararnos cada día. Si ya pasaron 2000 años y nos damos cuenta y aún seguimos nosotros vivos en estos tiempos, eso significa que su venida está más próxima que nunca. Ya la venida de Cristo está a las puertas, porque aquí me está dando a entender que cuando Él, hermano, resucitó, no iba terminado su obra todavía. Por eso les puse el ejemplo de aquel hombre, de aquella cultura judía, que cuando terminaba de comer, dice que dobló su toalla, señal que iba a regresar nuevamente, señal que estaba dispuesto a regresar, porque no iba terminado su obra. Cristo no ha terminado todavía su obra en esos tiempos. Aún sigue dando los dones de Él mismo para que la iglesia se siga, hermanos, llenándose. La iglesia, hermanos, siga cada día más poniéndose en cuenta delante de Dios. La iglesia, para que siga, hermanos, tomando a cada día, hermanos, lo que Dios dejó, las promesas de Él, purificándose, llenándose de su presencia. Por eso, para muchos de nosotros, los creyentes, los cristianos, el sudario significa, es muy importante, cuando Él lo dobló cuidadosamente, señal, hermanos, que todavía
la obra que Él comenzó aquí en la tierra todavía no la ha terminado. La obra que Él comenzó en nosotros todavía la sigue perfeccionando. La obra que Cristo, hermanos, aún todavía no ha terminado, me enseña a mí que Él está a las puertas aquí, pero que Él sigue trabajando con la humanidad. Muchos dicen, no viene, pero menos me dice que Él se espera para que no, hermanos. Dice, muchos piensan que tarda su promesa, pero no tarda su promesa, sino que es paciente para que todos se arrepientan. Una vez, ya los he comentado, del sueño que tuve yo, de que cuando estaba yo entre el Alvarado y la Glenox, y miraba que venía agua bajando, y cuando llegó conmigo, me llegó hasta los tobillos de los pies, y se estaba metiendo una cantarilla el agua, pero hacía remolino el agua. Y dije yo, ay, es mucha agua, ¿cómo hace hasta remolino el agua? Y escuché una voz del cielo, de un sueño, hermanos, que me dijo, Antonio, así como ves que se está yendo el agua sobre la cantarilla, así se están perdiendo la gente en el infierno. Por eso Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para que la humanidad, hermanos, se arrepienta y vuelva a los caminos de Dios. Esto cuidadosamente podemos ver, hermano, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dobló aquella sudario, lo dobló, señal que Él iba a regresar por su pueblo, por su iglesia. Y nosotros debemos estar apercibidos. Él volverá por su iglesia. Cristo volverá por su pueblo. Él ama a su pueblo, hermanos. Él quiere regresar por su iglesia, pero no le permite la misma iglesia que regrese, porque la iglesia se desvía de Dios. Es uno de los problemas, que la misma iglesia, hermanos, quiere desviarse. Y dice el mismo, he aquí yo digo, misterios, no todos dormiremos, pero no todos seremos transformados. Algunos morirán, algunos serán transformados en la venida de Cristo. En un momento de abrir y cerrar los ojos, sonará, hermanos, desaparecerá el pueblo de Dios. Sonará la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque esto, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Estos son promesas que, hermanos, nos hablan las Escrituras. Pablo animaba a los corintios: no pierdan esa confianza, no pierdan ese deseo de seguir, hermanos, buscando la presencia de Dios. A los tesalonicenses les dice también lo mismo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Ha escuchado la trompeta de Dios? Con trompeta de Dios. ¿Ha escuchado los truenos? ¿Cómo se escuchan? Qué tremendo cuando se escuchan los truenos grandes, hasta uno se anda escondiendo. Ahora imagínense, trompeta de Dios. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibirle al Señor en el aire. Así estaremos siempre en el Señor. Un mensaje, hermanos, que Dios quiere que mantengamos firmes en esto. Es una promesa que Dios nos da. Así es que por lo tanto debemos nosotros siempre buscar el rostro de Dios. A veces nuestra carne no nos deja, nuestros deseos no nos dejan, nuestro pensamiento no nos dejan. Pensamos diferente y actuamos diferente.
Sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. Dios es santo, Dios es puro. Déselo con todo su corazón, aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Hermanos, por eso es que el Señor no ha venido. Quiere un pueblo santo, limpio, apartado. Yo a veces platico con mi hermano y le digo, yo quisiera conocer al Señor, pero esta carne no me deja. Esta carne es corrupta. No podemos verlo así al Señor, pero sí podemos buscarle aún todavía en la tierra. De una manera, a otra manera, debemos humillarnos, hermanos, aunque la carne no quiera. A veces la carne no quiere orar, a veces la carne, hermanos, desea otras cosas que nos gustan a nosotros. Y nos gustan. ¿Se ha puesto usted a pensar? El día tiene 24 horas. Trabajamos 8 horas. Tenemos 8 horas para dormir. Y tenemos 8 horas para buscar la presencia de Dios. Esas 8 horas que nos da el Señor. ¿Y cuánto tomamos de esas 8 horas? ¿Lo usamos para trabajar? ¿O lo usamos para dormir? Y solo le damos al Señor 1 hora. 3 por 4, 24. Es lo que Dios nos da a nosotros esas horas. Analicemos eso, hermanos. Ponga sobre sus pies, aleluya. Yo no sé si este mensaje, hermanos, llenó su corazón, pero este mensaje el Señor me puso en mi corazón de traerlo. Que debemos estar prevenidos cada día. Estar prevenidos. Si viene la muerte, nos vamos con Él. Y si viene Cristo, nos vamos con Él. Pero debemos siempre estar prevenidos buscando de Él. Es la única salida que tenemos. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Nadie, hermanos. Felipe dijo, muéstrame al Padre. Oh, le dijo, tanto tiempo que han dado contigo y todavía dices, muéstrame al Padre. Ahí estaba el Padre, en la plenitud del cuerpo de Cristo. Ahí estaba su presencia manando en ese cuerpo. Y no podían reconocerlo. Hermanos, en esta hora debemos de reconocer que Cristo, hermanos, es el mismo ayer y hoy. Y Él quiere que cada uno de nosotros busquemos de su presencia. Reconózcalo adentro de su corazón. No en su intelecto, sino, hermano, en su corazón. Allí reconózcalo, sienta que, hermano, debe humillarse cada momento tan especial. Él merece lo mejor. Él merece que le busquemos en espíritu y en verdad. Así como la mujer samaritana que buscó al Señor. ¿Dónde debemos adorarlo? Aquí en este lugar. Aquí en este lugar donde Dios abrió, hermano, las puertas. En nuestra propia casa también. Padre, te doy gloria y te doy honra y te doy alabanza, Señor, Dios Todopoderoso. Tú eres un Dios, Señor, que miras el corazón y lo más profundo de nosotros. Si hemos fallado, Dios mío, perdónanos, Señor. Límpianos, Señor Jesús. Aún, Señor Jesús, lo más podrido que tengamos, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que nos santifiques, nos purifiques, Señor, como hisopo. Y seremos más blancos como la blanca lana, Jesús. En tu sangre preciosa, Padre. Por eso en esta hora, Padre, te doy la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Porque tú eres un Dios de misericordia, un Dios de compasión,
Un Dios que esperas que nos arrepientamos, Señor Jesús, para llenarnos de ti, Padre. Gracias, Señor Jesús, por la bendición que tú nos das de estar en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno, Señor, de los que estamos presentes aquí. Guárdale sus vidas siempre, Señor, con ese entusiasmo y ese deseo, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, aleluya. Den el aplauso al Señor. Y así le vamos a dejar el lugar a nuestra hermana Ceci, que ella... Sí, el hermano o la hermana de las ofrendas. Sí, hermana Marisela, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, te adoramos, Señor Jesús. Bendito sea su santo nombre para siempre, aleluya. Santo el Señor, santo, santo.